¿Qué tal, hermanos? Una vez más es un placer poder estar con todos ustedes. En este día esperamos que se encuentren bien, reciban un cordial saludo y les damos la bienvenida una vez más a esta que es tu casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. El día de hoy, hermanos, como siempre, para traerles un nuevo devocional al que hemos titulado "Y verás la gloria de Dios". Un tema interesante, un tema que esperamos que sea de mucha bendición para la vida de ustedes, porque creemos que vamos a tocar un punto bien interesante y que es aplicable para la vida diaria de todo cristiano. Te invitamos a que te quedes con nosotros y esperamos que sea de bendición. Que el Señor te bendiga. Es importante, hermanos, que los cristianos tengamos una vida efectiva en lo que respecta a lo espiritual. Y con esto me refiero a llevar una vida de victoria en victoria. Es decir, una vida donde podamos ver cada día la mano de Dios en nuestra vida. Y esto no solamente para beneficiarnos en lo que respecta a lo personal, ¿no? Sino también para tener mucho que testificar delante de la gente que aún no conoce a Dios, porque es necesario que sigamos compartiendo lo que Dios hace en nuestra vida, las maravillas que Dios hace en la vida de la iglesia en la actualidad, porque regularmente estamos acostumbrados a contarle a la gente lo que Dios hizo en los tiempos bíblicos, y no es malo, es bueno compartir la palabra de Dios, porque precisamente cada pasaje, cada situación, cada testimonio narrado en la palabra, en la Biblia, forma parte de la palabra de Dios. Pero es necesario también, hermanos, demostrarle a la gente que Dios no solamente hizo apariciones e hizo milagros, no solamente habló en tiempos bíblicos, sino que lo sigue haciendo en la actualidad. Y es por eso que es necesario, hermanos, tener una vida de victoria en victoria, como les mencionaba. Una vida, hermanos, caminando de la mano de Dios. Amén, porque de hecho el evangelio es, hermanos, poder vivir todos los días de la mano de Dios, no solamente conocer de Él, sino convivir con Él. Porque el deseo de Dios es precisamente ese, hermanos, que vayamos de victoria en victoria. Pero esto solo se logra cuando todos los días podemos convivir con Dios. Y para esto no basta el conocimiento, y digo esto porque siempre hay una batalla interna entre el conocimiento intelectual de la palabra de Dios y la fe. Mucha gente cree que con el conocimiento lograrán esa vida de victoria en victoria, una vida efectiva en la fe, pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra al respecto. Juan capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 17, amén. Dice la palabra de Dios así: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Pero cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Versículo 39 dice: corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana de Lázaro, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Leí hasta el versículo 24 y luego me salté al 38 y finalmente hasta el 40 para que no se vayan a perder en su lectura. Hermanos, y siempre resulta interesante analizar
la diferencia que existe entre la fe y el conocimiento de la palabra de Dios o las leyes de Dios. No podemos quitarle valor al conocimiento de la palabra porque sería una torpeza de parte de nosotros enseñar tal cosa, ¿no? Pero sin embargo las escrituras, hermanos, nos enseñan que para la vida práctica y andar de victoria en victoria es mucho más valiosa la fe. Para poder ver milagros y respuestas en la vida en medio de cada prueba, que son las cosas que se nos presentan en el día a día, más que conocimiento requerimos de creer, requerimos de fe, requerimos de confianza en Dios. Las escrituras en cada pasaje del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento incluso nos muestran lo importante que es creerle a Dios. Nos hablan de lo importante que es la fe en Dios. Los hombres y mujeres de Dios, querida iglesia, los hombres y mujeres de Dios nunca, escuche bien lo que le digo, los hombres y mujeres de Dios nunca ganaron una batalla por conocer de Dios. Nunca ganaron una batalla por su conocimiento intelectual acerca de Dios y sus leyes, sino que sus victorias fueron por creer en Dios, y eso es fe, eso es la fe, creer en Dios, creer a lo que Dios dice. El pasaje de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de Juan que estábamos leyendo nos muestra a Marta y a María con cierto conocimiento de la palabra y razonando, por supuesto, por medio de su humanidad y de su conocimiento intelectual. Vamos a ver Juan 11, 17 al 24, dice: cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y miren lo que le dice esta mujer. Le dice: es cierto, respondió Marta, resucitará con todos en el día final. Hermanos, ¿quién nos quiere decir que Marta tenía un conocimiento acerca de las escrituras, un conocimiento acerca de las cosas que seguramente también conocían las grandes sectas de aquellos tiempos, ¿verdad? Sectas con mucho conocimiento, sectas con un estudio ciertamente avanzado acerca de las profecías, ¿verdad? Pero sin fe, sin fe. Por eso, hermanos, es que los fariseos fracasaron en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque a pesar de que eran hombres con mucho conocimiento, no tenían fe en Jesús, no tenían fe en la palabra de Dios y por lo tanto pues no pudieron reconocer a Jesús. Y es algo parecido a lo que le estaba sucediendo a Marta. Tenía mucho conocimiento de la palabra, sin embargo no tenía mucha fe, que digamos, ¿verdad? Lo que nos habla de lo que les estaba diciendo: conocimiento de la palabra y el razonamiento humano, el razonamiento lógico, ¿verdad? Que nos impide poder tener una fe efectiva y fuerte. Pero algo que debemos aprender y entender, hermanos, es que Dios siempre golpea el razonamiento humano. Dios siempre golpea la lógica humana. Y lo único que Dios nos pide es creerle. Las escrituras nos dicen: si puedes creer al que cree, todo es posible. De hecho, ustedes saben que Dios nos pide ser como niños, porque los niños precisamente tienen esa facultad, la facilidad de poder creer en lo que les dicen, ¿verdad? Dios no nos pide, hermanos, ser intelectuales de su palabra. Nos pide solamente creerle, aún en contra de la lógica, aún en contra de la ciencia, aún en contra de nuestros razonamientos, aún en contra de lo que nos enseñan en las escuelas, aún en contra de todo lo que parece contrario a lo que nos dice, ¿verdad? Cuando, hermanos, tenemos que aprender que cuando creamos en Él sin importar nada, entonces verás la gloria de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y espero, hermanos, que pueda ser de mucha utilidad este pequeño devocional, esta pequeña meditación, que vaya, pues es el deseo de nuestro corazón que pueda ser de fácil aplicación
a la vida diaria de cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.